Hola. Amado Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, por este sábado que nos regalas. Te agradecemos porque podemos reunirnos a estudiar, Señor, a aprender más de ti, Señor, a pesar de la distancia. Te damos gracias porque, a pesar también de las dificultades, de los desafíos que pudiéramos haber tenido en la semana, estamos aquí, Señor, y podemos juntarnos y estudiar. Padre, te quiero pedir ahora que nos acompañes. Tú has escuchado nuestros pedidos, nuestros agradecimientos. Te pido que los tengas en cuenta y que podamos también estar tranquilos de que tú estás al control. Y quiero pedirte ahora en especial que lo dirijas a Toto, que va a estar presentando el tema del día de hoy, que tú lo bendigas y que lo guíes en todo momento, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que nos das. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, gente, ¿se me escucha ahí? ¿Se logra escuchar? Sí, perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, gente, hoy me tocó preparar el siguiente tema de los Vespers. Este es el número 7, si no me equivoco. Y yo lo puse por título Entendiendo a la extrema derecha. Simplemente a modo para recapitular un poquito, si es que esto me hace caso. Ahí está. Un poco lo que venimos estudiando es cómo estamos tratando de entender un poco cómo funcionan las políticas en Estados Unidos y en especial cómo funciona la izquierda y la derecha, cómo ven la realidad, cómo ven la política, cómo se comportan. Y esto lo estamos estudiando más que nada porque nosotros sabemos que hay un hito muy importante a nivel profético que es la ley dominical y estamos tratando de entender la política de Estados Unidos para ver qué política o qué pensamiento político o qué grupo político es el que va a traer y va a cumplir esa parte de la profecía, ¿no? Más o menos, eso es de una forma muy simplista y en pocas palabras. Ahora, nosotros como movimiento cristiano conservador que éramos, nosotros nos ubicamos del lado de la derecha. Y acá me gustaría que me ayuden y que lo pensemos entre todos. ¿Por qué decimos que nosotros estábamos en la derecha? ¿Qué piensan? Yo pienso que porque la iglesia está al lado de la derecha. Ok, Exacto. Ajá, ajá. ¿Y qué características podemos decir que teníamos como grupo que nos hacían estar de ese lado? ¿Qué piensan? Valores tradicionales. Los valores tradicionales. No, si no, yo diría que él vaya contestando. Sí, sí. Los valores tradicionales dicen sí. Ultra conservadores. Ajá. Ok. Me gustaría ver cómo se veía eso en la práctica, pero sí. La conversión literal, digamos. Ajá, la perspectiva literal de cómo veíamos las escrituras. ¿A eso te referís? Okay. Porque estábamos de acuerdo con las leyes antiaborto, anti-LGTBQ, antifeminista. Teníamos también una perspectiva muy moral de la política, ¿no? Okay. No solo moral, sino que con esta interpretación de la Biblia. Ajá. O sea, la moralidad basada en nuestro falso y malo entendimiento de la Biblia. Claro, ahí está. Porque la moral. Claro, una moral cristiana sería. Teníamos una moral bíblica y en base a eso queríamos forzarlo a la política, ¿no? Hoy también somos morales. Bien. Claro, pero era una moral apegada a la letra de la ley y no íbamos a lo profundo de la ley, a la parte espiritual de la ley. Bien. Podríamos decir que de alguna forma estábamos como un poquito a favor de unión iglesia y Estado, teníamos como un poco esa perspectiva. Decíamos que no, pero sí. Decíamos que no, pero en la práctica sí, perfecto. Entonces, a partir del 2018, con el mensaje de clamor de medianoche, nosotros empezamos a estudiar dos corrientes de información. Tess lo dice así como
empezamos a notar dos partidos políticos, ¿no? Una corriente un poco que nos llevaba hacia la izquierda, con perspectivas de izquierda, y otra corriente que nos llevaba hacia las políticas de derecha, ¿sí? Y nos empezamos a correr un poco hacia el partido de izquierda. Ahora, una vez que nosotros empezamos a hacer eso, y empezamos a ver con lentes proféticos a la derecha, ¿qué grupo empezamos a reconocer en la derecha como nuestro principal, no sé si decir enemigo, pero ¿no? Como el grupo que iba a traer la ley dominical? Republicano. La derecha Los- protestante, los evangélicos. Ahí está, perfecto. Nosotros veíamos a la derecha y empezamos a ver a los cristianos conservadores evangélicos. ¿Por qué nos parecían como el grupo de la derecha más significativo? No qué características, pero ¿qué estaban haciendo este grupo que nos parecía como el grupo que iba a traer la ley dominical? Forzando una unión y iglesia. Ahí está, bien. Sí. Pero que apoyaban a- Voy a ser Bien. capaz. Ajá. Eran los más ruidosos. Eran los más ruidosos, sí. O sea, de todos los grupos en realidad, porque no solamente la extrema derecha es el problema, Ajá. pero era el más ruidoso. Entonces, Bien. sí, tiene mucha fuerza política. Bien, perfecto, O perfecto. sea, rastreamos desde la historia pasada el avance del cristianismo evangélico conservador justamente en los Estados Unidos y veíamos cómo esa influencia que venían ejerciendo hace 40 años más o menos la siguen ejerciendo a día de hoy. Bien, buenísimo. Y ahí es cuando empezamos a estudiar cuestiones como esto de por qué la Constitución se volvió cristiana, y bueno, veíamos cómo este grupo de alguna forma propiciaba la unión Iglesia y Estado. Ahora, Tess nos invitó a ir un poquito más allá. Ahí sería Landen, ¿no? Uy. Landa, plural. Nos invitó a ir un poquito más allá y ella nos cuenta que nosotros estamos viendo a la derecha desde una perspectiva muy cristiana, pero que la realidad hoy es post-cristiana, o sea, es un poco más compleja por ahí de cómo la veíamos. Y que este grupo en realidad es como una partecita de algo más complejo, ¿sí? De lo que representa realmente la derecha. Y ella nos ayudó a entender cuál es el principio que gobierna la derecha y la izquierda, ¿sí? Y nos mostró cómo el principio que más rige a la derecha es la libertad y que más rige a la izquierda es la igualdad, ¿sí? Y que últimamente se viene levantando un grupo dentro de la derecha, ella dice que está siendo un poco más ruidoso y que está generando mucho más efecto y que va a terminar produciendo como el verdadero futuro de la derecha mucho más allá de lo que está haciendo el movimiento cristiano evangélico republicano en la derecha. Ahora, ahí es cuando nosotros empezamos a estudiar un poquito más sobre el libertarianismo, ¿sí? El tema pasado justamente se centró en que entendamos un poco más esto. ¿En qué consiste este partido político? Que cuando nosotros vamos y vemos el partido político en Estados Unidos, vemos que no tiene mucha fuerza, pero la filosofía libertaria, el pensamiento que está por detrás, sí está cobrando mucha fuerza. ¿Qué se acuerdan en qué consistía esta filosofía libertaria, este pensamiento libertario? ¿Qué la caracteriza? La libertad por encima de la igualdad. La libertad por encima de la igualdad, que es el pensamiento propio de la derecha. Y esto es como, le decimos que es extremo, porque el partido libertario pone a la libertad como su etos, como lo principal, ¿no? Como lo primero. Que habíamos visto de la vez pasada. Por todo lo que es la libertad individual. La libertad individual, exactamente. Creo que sería más la perspectiva exacta. Bien, perfecto. Entonces, a modo de resumen, traigo algunas cositas que hubo en la clase pasada sobre lo que caracteriza al Partido Libertario, y es la mínima intervención del gobierno, o sea que tiene que haber un gobierno chico que intervenga lo menos posible con las libertades individuales. Bueno, justamente estos fuertes libertades civiles. Y hay este pensamiento, ¿no? Por ejemplo, dejar que actúen solas las fuerzas del mercado. Y un poquito más allá, y ahora quiero aclarar un poquito esto. Hay la idea, por ejemplo, de que el Estado
no debería promover, por ejemplo, un salario mínimo, porque dicen, bueno, no, si nosotros damos libertades individuales y damos libertades a las empresas, si le quitamos los impuestos, van a empezar a ganar más dinero y automáticamente eso va a hacer que le paguen más a sus empleados por el solo hecho de que están ganando más dinero, ¿no? Que en la teoría, en el papel se suena re copado, pero en la práctica no. Y es más profundo, porque es el hecho del siguiente. Si no paga más, si la empresa no paga más, como yo tengo libertad como empleado, me puedo ir a otra. Entonces Claro, la sí. demanda viene por los dos lados, ¿entendés? O sea, la que es demanda de oferta y trabajo, también ellos deciden, no, mira, mejor me voy a otra empresa que me pague mal. Entonces, como disminuye la cantidad de empleados que tiene y disminuye la posibilidad de tener buenos empleados, porque nadie quiere ir a trabajar en una empresa que paga poco y paga mal, entonces automáticamente se equilibra. O sea, no, como nadie viene a trabajar conmigo, entonces aumento el salario. Entonces se equilibra automáticamente. Y eso es eso es lo más fuerte. Por eso es que ellos ven eso, la libertad del mercado. Para mí es interesante que, no sé, para ustedes, como que me hace ruido eso, lo que ellos dicen que el mercado se estabilizaría solo. Digamos, el mercado y el mundo se iría acomodando. En el comienzo sería un despelote, pero después sería lo ideal. Exacto. Y eso me hace acordar de la Edad Media, de cuando el catolicismo decía que la mano de Dios haría con que las cosas fueran equilibradas. Y en este caso es todo lo contrario en teoría. En teoría ellos son ateos, pero en verdad tienen la misma concepción básicamente de la Edad Media, de que el mundo se autorregula, en este caso por las personas que en teoría son buenas. Y en el caso de la Edad Media, que la mano de Dios guiaría el mercado y la economía. No sé para ustedes, pero para mí tiene una similitud. Sí, para mí tiene más similitud todavía también con Lucifer, porque el hecho de que él dice, dejemos libre, no es necesario tener ley. Pero lo que tiene es que en este concepto no importa si vos sos bueno o sos malo, siempre se va a equilibrar. Claro. ¿Por qué? Porque si sos malo, por la consecuencia de ser malo, te equilibra el mercado, ¿entendés? Te equilibra el mercado, por eso. Sí, esa es un poco la idea, ¿no? Como que hay una fuerza, una mano, algo social que solamente va a ir encaminando las cosas. Es que si fuera tan fácil desacreditar, no sería tan atractivo. No. Y la misma perspectiva tienen tanto del racismo como del sexismo, ¿no? Esta idea de que para eliminar el racismo no hace falta intervención del Estado. Las mismas personas, si las dejamos ser libres, se van a dar cuenta que eso está mal y automáticamente se van a levantar grupos que van a ir reduciendo el racismo en la misma sociedad y se va a ir eliminando lo mismo el sexismo y la igualdad. Esta es un poco la idea libertaria, ¿no? Yo quito mis restricciones, aumento la libertad individual y las cosas solamente se van a ir acomodando. Sí, pero supone también que a vos lo que te mueve es una cuestión que no es egoísta, que es más abnegada, altruista, y que sabemos que no es así. O sea, el espíritu del hombre no es así. No, pero, perdón, ahí vuelvo al punto anterior. No importa si vos sos malo, no importa. No estipula si sos bueno o sos malo, no estipula eso. Si vos sos malo, el mercado te disciplina. El mercado solo. ¿Entendés? Si vos sos la racista, sociedad sola te si vos sos racista, la sociedad te disciplina. Entonces no te queda otra que dejar de serlo. No te deja de otra. Exacto. Es la cara que pones, porque es esa la cara. Imposible que suceda. Imposible que suceda. Pero esa es la política que estipula. Porque si diría que todos son buenos, es lo que decía Luis. Nadie va a creer en eso. ¿Entendés? Entonces, lo que ellos... No sé si tanto de disciplina, porque a vos lo que te da la libertad es de hacer lo que, a ver, lo que vos quieras. Si vos pensás que ser racista está bien, a vos no, o sea, no preguntan por la igualdad. Es como vos tenés la libertad de pensar lo que querés, porque también es eso, no es solamente de hacer y demás, sino es el tema de pensar lo que vos quieras. Sí. No importa el daño que vos le causés al otro, estás en la libertad de pensarlo. Sí. Entonces, si hay otros grupos que también piensan igual,
te unís a ellos. Es como, depende, no se sabe para qué lado se va a equilibrar. O sea, si vos tenés mayores fuerzas negativas, por así decirlo, o personas con pensamientos malos, no va, o sea, es como, no te penaliza. Claro, la sociedad no te va a penalizar, porque poner en el Estado, si hace algo que sea considerado racista, te va a llevar preso, te va por lo menos que pagues algo. No, pero por lo menos está en la ley, y eso inhibe un poco. Pero la sociedad de otras personas comunes, ¿qué va a poder hacer? Soy una persona buena, no te voy a matar, no es que te voy a... ¿entendés? Como que la sociedad no va a poder disciplinar a esta persona. Pero lo que pasa es que en este caso puntual del racismo es, no te disciplina, no necesita disciplinarte, porque vos te vas a juntar con ellos y estás en libertad, porque cambia el concepto de moralidad. ¿Entendés? ¿Qué tiene de malo que yo piense que ellos son negros, yo soy blanco y podemos vivir separados? Y le puedo hacer trabajar más. Si él quiere venir a trabajar conmigo, va a tener que trabajar con eso. Si no, se va a trabajar con otro. Perfecto, hay libertad. ¿Entendés? O sea, se equilibra de cualquier manera el mercado, la sociedad se va a equilibrar para mal o para bien, según ellos para bien. Porque el hecho de que se separen, para ellos está bueno. ¿Entendés? Es positivo que se separen. Por eso es que el concepto de moralidad cambia también. Lo que nosotros creemos que está mal, para ellos no está tan mal. El racismo, por ejemplo. No tiene nada malo que vivamos separados. Bien, bien, bien. Y por eso tan retorcida, dicen. Exacto. Edurne, ¿querías decir algo? Sí, el concepto de lo que es daño. O sea, daño es cuando te lastiman físicamente o te roban, ¿no? Después todo lo otro, cuando vas a un lugar y no te quieren hacer la torta porque sos gay, o en la página web, o porque también por cómo te percibís y qué sé yo, eso ya no es daño para el libertarismo. Y se contrapone, me hace acordar a Wagoner, ¿era? Creo. Que él hablaba de la Constitución que era para proteger a las minorías, ¿no? Como contraparte. Bien, 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 perfecto. Perfecto. Graciela, ¿querés decir algo? Bueno, en realidad ya más o menos se dijo, pero en realidad, claro, que ellos se basan en falacias. Entonces, no hay una base real, porque por eso mismo, que no todo el mundo es bueno, y además el riesgo que implica que esa mentalidad empiece a entrar en las leyes, justamente, porque las leyes se hicieron para defender los derechos de las minorías, y en este caso se empezarían a eliminar esos derechos para que se autorregule solito, y que todo funcione de maravilla. Y sabemos de que hay, como decían, personas buenas, personas malas, moralmente buenas, moralmente malas, y que lo que va a ser una polarización y una opresión sobre la normalidad, entre comillas, que ellos autoperciben de que tiene que ser, y contra la libertad de las minorías. Claro, claro, claro. Sí, dale. Todo ese, aparte de todas las falencias que puede tener ese pensamiento habitualmente, yo creo que uno de los grandes momentos en los cuales uno puede ver las graves fallas que tiene ese sistema, ese pensamiento, es qué pasa cuando una persona que no es buena tiene mayor poder que el resto. Claro. Porque cuando esas otras personas por ahí que, pues en teoría el mercado se autorregula, sí, se autorregula en un contexto en el cual están todos en igualdad de condiciones, pero cuando hay sujetos, personajes, agentes que tienen mayor poder que el resto y que pueden imponer su pensamiento y su posición al resto, el mercado está roto, básicamente. Entonces, eso no funciona de esa manera. Y es lo que evidencia la historia y la evidencia empírica, justamente. Sí, 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 sí. Hay otra cosa que yo estaba pensando que tiene que ver con, que no sé, por ahí no se habla tanto, pero es esto de que
la gente de izquierda, así como estos son los de extrema derecha, la ultraderecha, la gente de extrema izquierda, o sea, ¿qué pasaría en un contexto así? O sea, más allá de que en sí la teoría y en sí lo que se propone es bastante inviable que suceda en una sociedad que apoye el libertarianismo, imagínate en una sociedad que gran parte de la misma también está compuesta por gente que va a empezar, y sabemos que la extrema izquierda cuando se revela contra algo puede llegar a ser heavy, digamos, o sea, sería, agregando ese condimento sería bastante catastrófico. Lo que para mí es importante es que no subestimemos la ideología libertariana, porque es muy fuerte, tiene conceptos muy fuertes y muy bien fundamentados. No es tan fácil rebatirlos a ellos. Si ustedes ven estas discusiones que se hacen en la tele, ¿viste? Y vos los ves, ellos están muy bien preparados, y van a tener argumentos muy fuertes para cada una de estas cuestiones que nosotros consideramos que son muy obvias. No son tan obvias. Y eso es lo que hace que sea tan fuerte esta visión y que se esté apoderando de todas las personas que estén más o menos ahí en una situación que no saben bien para dónde correr o que ya tienen esas ideas también establecidas. Exacto. Y estas son personas muy estudiosas, son personas que se preparan. Entonces, no subestimemos a la idea libertariana porque nos van a pegar. Es que tienen que demostrar, o sea, a ver, lo que yo estaba leyendo en un libro que era La rebeldía se volvió de derecha, que lo que siempre se dijo es, bueno, la izquierda es la rebelde, es la que se levantaba, es la que luchaba y demás. Una vez que conquistaste los derechos y que vos más o menos sentís que lo tenés controlado, te quedás en el molde. Pero ¿qué pasa? Ellos vienen preparándose porque justamente tienen que convencer de por qué no. Entonces el estudio los lleva a ellos a tener todos los argumentos. Y lo que se dice es eso, bueno, ahora la derecha tomó la posta porque la izquierda se durmió. O sea, todo lo que se esperaba de la izquierda lo está haciendo la derecha. Entonces, por ejemplo, tenés movimientos en Europa que a vos te dicen, bueno, la derecha, ¿sí? Te hacen el pinkwashing, lo que le llaman de hacerte creer que están a favor de tus derechos, por ejemplo, la comunidad LGBT, diciéndote, bueno, la islamofobia, por ejemplo, ellos no te quieren a vos, ¿entendés? Entonces tenemos que echarlos de acá, ellos no son bienvenidos porque te van a hacer mal a vos también. Entonces, ¿qué hacer? Ahí atraen, con esos pensamientos, van atrayendo gente y la izquierda es como que se durmió, ¿sí? Es como, bueno, conquisté, que ese es el peligro, ¿no? De conquistar algo y de no seguir en la lucha y no seguir mostrándose porque das lugar y espacio justamente a que ellos entren y si a vos no te ven en el campo de batalla, digamos, vos le estás abriendo el frente. Ellos se sientan, leen, necesitan rebatir el pensamiento, entonces obviamente van a tener argumentos porque se la pasan viendo cómo hacer eso, mientras que nosotros creemos que ya conquistamos y nos quedamos tranquilos, digamos. Mica, ¿vos querías decir algo? Puso en el chat. Hola, sí eran comentarios en su momento sobre lo que había dicho Edu, pero me pareció muy bueno lo que estaban diciendo ahora, antes de decir el comentario, porque justamente es muy importante, yo veo que incluso cuando nosotros presentamos o hablamos de estas cosas, hay ideas, y bueno, decir cosas, perdón, pero nos parecen tan evidentes, como decían ustedes, que quizás ya cuando hablamos de este tipo de grupos o de estas cosas que son muy como para nosotros obvias, si fuera que tuviésemos que estar frente a estas personas, o ellas, las personas afines a este pensamiento, vieran este video, les crearía un rechazo enseguida y en su mente tendrían argumentos para ver, porque supuestamente nosotros no tenemos argumentación para hablar y somos más sentimentalistas, porque justamente ellos son muy de abrazar datos fríos, más allá del análisis. Entonces todas estas cosas que no son literales y palpables, son desechadas, y según ellos les eleva más la percepción de que están afianzados en datos creíbles y que justamente su teoría es la más certera. Entonces, por ello hay que tener cuidado si hablamos de no mezclar cosas subjetivas, porque es la forma en la que menos vamos a tener posibilidad de desarmar sus ideas o sus teorías, mejor dicho. Porque si nosotros hablamos de que no les interesa tal cosa porque son malos, o porque, no sé si se entiende, ¿no? Hablar más allá de la parte intangible o de ideas o percepciones, no va a ser fácil rebatir esas ideas. Y el pensamiento que quedó con lo que había hecho Edu, es, por ejemplo, nada, era de filosofando nomás, de pensar en ese momento. Ellos perciben en un ser humano, claramente en el humano, ¿no?
como daño o una injuria el daño a su cuerpo, ¿no? Entonces me hizo pensar que cuando pienso en todos los tipos de daños que ellos perciben como algo que se puede aceptar como real, son propiedades, porque la particularidad del libertarismo es que le importan siempre la propiedad. Entonces me hacía pensar si es que ellos perciben, no sé si capaz lo declararon, como propiedad del cuerpo y por eso sí aceptan como un daño, una injuria literal física a esa propiedad que sería el cuerpo, o simplemente será porque es tan evidente y tan literal que no la pueden negar, aunque ahí me da dudas porque hay cosas que para mí también son literales y si las niegan, entonces no sé, me hizo pensar. Bien. Simplemente a modo de... Edu quería hablar. Ah, Edu. ¿Sí? ¿Me escuchamos, Edu? No, sí, estaba escuchando a Guada y pensaba qué importante el tema del discurso, de la retórica, o sea, cómo esta guerra es una guerra de información, ¿no? O sea, y todo el riesgo que estamos viendo, los 10 riesgos que mandaron ahí por Media Broadcast, uno es ese, ¿no? Con todas las tecnologías que hay, que me parece súper interesante y para poder profundizar y lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Mati, ¿vos querés hablar? Sí, pero más una pregunta. A veces me he confundido porque no he encontrado mucho esta información. El tema del libre mercado, en el caso de los libertarios, es lo mismo que lo que dice Adam Smith del capitalismo, la mano invisible, y que, por ejemplo, ¿no? Los precios. Acá en Perú, cuando hubo la pandemia, volaron los precios de las medicinas y también de otras cosas que eran para UCI, ¿no? Para emergencia ya, sí. Entonces, no sé si ya se está cumpliendo eso en realidad, porque acá pasa eso, ¿no? No sé si es lo mismo. O sea, Mati hace referencia, si todo esto a ver si entendí bien, Mati, esto de libre mercado, el tema de los precios, libertad respecto a los precios, si ya se está cumpliendo. Claro, A eso- claro, exacto. Como dijo Esteban, ¿no? Ya hay un grupo que maneja esto, pero ya yo lo veo que sí pasa, o sea, no es que sería una mala idea quizás, pero yo veo que hay, por ejemplo, los empresarios, ¿no? O sea, ellos pueden levantar los precios, hay acá también oligopolios, igual, ¿no? Suben los precios todos en cadena y nadie dice nada, nadie lo regula. Es que eso justamente lo que planteaba Adam Smith es que el mercado estaba atomizado, o sea, vos tenías libertad, tenías muchos empresarios, mucha demanda. Un oligopolio es una falla de mercado, entonces ahí se cae la teoría de Adam Smith, y lo que te dice la gente que piensa que el Estado tiene que intervenir es justamente eso, para solucionar esas fallas de mercado, porque no es que el precio esté aumentando por la demanda, sino aumenta por el poder que el poder del empresario por sobre los consumidores, digamos. Exacto, y ahí varía en cada país según la legislación que haya. O sea, si Yo la creo que en Estados legislación... Unidos sí estamos viendo más eso, me parece, pero... Perdón, Graciela, te recorté. ¿Qué decías? No, simplemente eso, que ahí va mucho en cada gobierno que esté actuando en cada país y la legislación que se haya logrado, la intervención estatal que se haya logrado. Si es un gobierno pequeño, seguramente no tiene esas medidas como para aplicar, para evitar esos abusos. Y por más que exista, hay muchos grises legales en donde, por ejemplo, te agarran la letra chica y te dicen, bueno, monopolio es esto, vos tenés la ley antimonopolio, la ley antidumping, que es cuando, o sea, tenés la coluden, digamos, con empresas, y a vos te dicen, no, bueno, pero el monopolio es de bienes y servicios, entonces ellos te dicen, o de bienes, no, yo presto un servicio, o sea, acá hubo un caso justamente de eso, del tema de servicios, y decían, no, pero yo estoy prestando a determinado porcentaje de la población, la otra es otra empresa, pero al final estaban juntas, es como, siempre tenemos una manera, obviamente, de evadir. De evadirlo, sí, no darle funciona. vuelta. La realidad es que hay una ley, pero no funciona, Bien, o sea, bien, en bien. la práctica no tienen
que eso es a dónde quiero ir, pero Solange, sí, vos te escuchamos, Solange. No, Hola, está bien. sí, gracias. No, yo quería aportar al comentario que una persona hizo, pero no sé quién exactamente, que nosotros realmente no debemos subestimar el discurso de la derecha ni tampoco de la izquierda, porque fácilmente podemos caer, son discursos bastante bien elaborados y la razón por la cual fácilmente podemos caer es porque dentro de nosotros también están esos conceptos, esas ideas que no han sido completamente desarraigadas en nuestra mente. Entonces, depende cómo se nos presente, es fácil que nosotros podamos aceptar o simpatizar con esas políticas y a veces nosotros como seres humanos tenemos esa tendencia a buscar nuestro propio bien y olvidarnos de los demás. Entonces, es importante, me parece que este tema que estamos estudiando, que aprendamos cómo discernir esa información y sopesarla en base al concepto de igualdad. No solamente buscar nuestros intereses o nuestros bienes, sino también poder analizar cómo las demás personas perciben y plantean ese bien que están promoviendo en su política. Me pareció interesante el tema hasta ahora. Gracias. Gracias a vos, Sol. Sí, yo creo que, como decían ustedes, la filosofía libertaria es muy seductora y es súper atractiva, muy parecida a lo que Satanás planteó en el cielo, ¿no? Y en base a esto que decía Solange, me parece re interesante eso, pues justo era lo que quería hablar ahora, es que nosotros, gracias a Dios, la tenemos a Tess, que nos ayudó a poner un filtro y entender un poco más al Partido Libertario. Pero anteriormente, si nosotros veíamos al Partido Libertario sin filtro, sin este conocimiento que tenemos ahora, nosotros veríamos, y a nivel de comportamiento vemos que ellos, nada, de alguna forma, no es promueven, pero permiten los derechos LGTBQ, también están a favor de la separación iglesia y Estado, el matrimonio homosexual, entre otras cosas que nosotros también. Obviamente ellos van más allá y también liberan todo lo que tiene que ver con la prostitución, libertad de drogas, libre discurso. Pero muchas de las cosas de lo que ellos están a favor y lo que nosotros también, nos puede llevar a confundir. Por eso, yo en psicología aprendí que cuando alguien se comporta de una determinada forma, siempre está bueno diferenciar dos cosas. Hay algo que se llama morfología y hay algo que se llama función de una conducta. Morfología es cómo se ve. Por ejemplo, un niño llorando. Si yo veo a un niño llorando y lo veo que se está comportando de determinada forma. Ahora, la función es el por qué está haciendo eso. ¿Sí? El contexto en el que él está más o menos me explica el por qué él está llorando. ¿Sí? Puede ser que esté llorando por berrinche, porque quiere algo, puede ser que esté llorando porque se lastimó, puede ser que esté llorando para llamar la atención. ¿Sí? La conducta en sí puede tener varias funciones. ¿Sí? Si yo voy y veo que los libertarios y a la extrema derecha que están a favor del matrimonio homosexual, ¿cuál dirían ustedes que es la razón por las cuales ellos están a favor del matrimonio homosexual, a diferencia de la perspectiva de izquierda? No sé si se entiende la pregunta. Por la libertad, sos libre de hacer lo que quieras. Sí. Es que no esté Dios, pero bueno. Ese es el principio que rige ese tipo de permiso, ese tipo de conducta. ¿Y en la izquierda? ¿Por qué la izquierda está a favor del matrimonio homosexual? Por igualdad. Por igualdad. Ahí va. Si una cosa es, veo, y lo que está por detrás es la libertad por sobre todo, veo esa conducta y lo que veo que está por detrás es la igualdad de derechos. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que poder diferenciar bien la función de las cuestiones políticas. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que esto está pasando, ¿no? Que la extrema derecha, que este pensamiento libertario está copando en la derecha? Yo en la carrera también aprendí que cuando vos querés saber más o menos cómo piensa un determinado grupo de la población, vos no podés ir y preguntarle uno a uno qué piensa, ¿no? Porque es mucho laburo, mucho trabajo. Entonces algo que se usa es la estadística, donde seleccionás un grupo representativo de una población grande y más o menos ahí entendés
hacia dónde se dirige su pensamiento o determinadas posturas, ¿sí? Y las redes sociales son una gran muestra que podemos usar para entender más o menos cómo es el pensamiento. Hay una red social que se llama Reddit, que no sé si alguno la conoce, yo creo que sí. ¿A alguien le gustaría explicar qué es, así brevemente, qué es Reddit? ¿Alguno que conozca? Como dice ahí, básicamente es un foro en el cual la gente postea comentarios, también chistes, hace consultas, hacen de todo, básicamente. Suelen hacer distintos tipos de actividades, pero más que nada es foros de opinión, comentarios con gente totalmente desconocida, totalmente desconectada, que comparten intereses en común. Porque tiene como subreddits que se llaman subforos, en los cuales hablan de distintas temáticas que están relacionadas entre distintos grupos de personas que pertenecen a ese grupo o foro. Bien, perfecto. Algo que diferencia mucho Reddit de otras redes sociales es que vos, por ejemplo, en Facebook, vos tenés personas que conocés con la información que a esas personas le importa. Ahora en Reddit es al revés. Vos no conocés a la mayoría de las personas, pero compartís información que sí te importa. Entonces vas creando comunidades con un montón de personas con información que para vos es importante. Ahora, Y se Reddit autorregula. ¿Cómo? Y se autorregula, digo. Exactamente. Que Sí, sí. Ahora, ¿qué lo hace importante a Reddit? Es que es una red social muy conocida, ¿no? Es la 19ª red social más visitada en el mundo, y en especial en Estados Unidos es la 7ª más visitada de los Estados Unidos. Hay más de 430 millones de usuarios activos al mes, el 63,2% de los usuarios son hombres, y otra característica no menor de Reddit es que vos podés ser anónimo en Reddit. O sea, esto tiene la particularidad de que vos tenés menos filtros a la hora de decir lo que pensás. ¿Sí? Entonces imagínense grupos chiquitos o subgrupos donde la gente puede decir lo que piensa sin que su imagen se vea afectada. No sé, es interesante y peligroso. Sí. Ahora, ¿por qué es peligroso esto? Y hago como un pequeño paréntesis. Lo que más quiere un libertario, más que a todo en la vida, es su libertad por sobre todo. Entonces, si de alguna forma su libertad es coartada, cualquier cosa que cuarte la libertad de alguien que pone la libertad por sobre todo, lo ve como una amenaza. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el caso de Bake Shop, de Masterpiece, versus los derechos civiles. ¿A alguien le gustaría explicar brevemente en qué consistía esto? Así hacemos como un resumencito. ¿Lo Masterpiece? Ajá. Una pareja homosexual quiso encargar un pastel de boda. Ajá. El dueño del lugar, personalizado, y el dueño del lugar se negó porque por sus creencias religiosas, él creía, o sea, no estaba a favor del matrimonio homosexual, creía que iba en contra de sus creencias y por tanto no podía transigir con eso. Esta pareja lo denuncia por discriminación, digamos, y él lo que alega es que él tiene la libertad de culto. Entonces ahí entra en choque el tema de la libertad por encima de la igualdad y la igualdad por encima de la libertad, de un lado y del otro. Para alguien que privilegia la libertad por sobre todo, ¿sí? Y en el caso de que terminen ganando los derechos civiles, ¿sí? Termine ganando la igualdad, ¿quién se convertiría en víctima en este caso? Si vemos el pastelero, si vemos desde una perspectiva libertaria, entonces esto es un poco lo que viene pasando, ¿no? Tenemos un grupo de personas, una filosofía que se viene apoderando de muchas personas, en particular hombres, ¿sí? Que se vienen sintiendo amenazados porque sienten que están perdiendo sus libertades individuales en múltiples esferas, ¿sí? Y empieza a crear en ellos una sensación de amenaza. Y las personas cuando se sienten amenazadas reaccionan, ¿sí? Generalmente. En este caso está pasando esto. Entonces, Reddit es una red social donde se propició
que se junte un determinado movimiento, que es el movimiento por el derecho de los hombres, ¿sí? Que tiene muchos adeptos. Y cuando vamos y vemos las estadísticas de este movimiento, de este subreddit, vemos que el 94% de ellos también tienen una perspectiva, un perfil más ateo, ¿sí? Son ateos. Y el 84% son conservadores, pero especialmente con una afinidad política libertaria, ¿sí? Y vemos que esto es lo que te llama la trinidad de la extrema derecha, ¿sí? Esta triple combinación, de donde vemos la filosofía libertaria, el ateísmo y el movimiento por los derechos de los hombres. Yo tengo la idea, ¿no?, de que tanto el ateísmo como el movimiento de los derechos de los hombres son consecuencia en alguna parte de la perspectiva libertaria, ¿no? Porque, ¿por qué un libertario tendría a ser ateo? ¿Por qué alguien libertario se apegaría al ateísmo? Y porque el cristianismo cuarta tu libertad. Ahí está. O sea, hay restricciones. Bien, perfecto. Ellos ven a la religión como una amenaza, ¿no? Porque la religión justamente te dice lo que tenés que hacer y lo que no podés hacer. ¿Y por qué los libertarianos tendrían más afinidad con el movimiento por el derecho de los hombres? Y también porque libera, o sea, el derecho de los hombres los libera, nos libera a hacer lo que nosotros queremos. Y específicamente, ¿quién es la principal amenaza para nosotros los hombres? La feminista. Es re interesante porque el movimiento de los derechos de los hombres surge como una respuesta ante el feminismo. ¿Sí? Entonces ahí una contrarrevolución, ¿no? Sí, sí, desde los 70 hasta, desde 1970. Y bueno, el Reddit es como encontraron su espacio ahí para hacerse más extremos, ¿no? Y radicalizar más sus ideas. Y tenemos ejemplos de este movimiento que está creciendo en la derecha y que está dejando más chiquita esa idea de los cristianos conservadores evangélicos que nosotros por ahí teníamos. Y ahí vemos grupos que se van levantando como, perdón mi mal inglés, pero los Outkeepers, los Proud Boys, los 3%, movimiento Boogaloo, ¿sí? Movimientos de extrema derecha que se empiezan a levantar y que empiezan a ser bastante más fuertes y peligrosos. Entonces, para ir terminando, no sé si alguien más quiere decir algo de esto, pero para ir terminando. Nuestra gran prueba como movimiento es, yo por lo menos lo entiendo así, es entender cuál es el partido político de Dios hoy, ¿no? Y también cuál es el partido político de Satanás. Y vemos que la derecha está poniendo la libertad por sobre todo. Vemos que hay un grupo que se está volviendo muy fuerte en la derecha, que es esta trinidad, estos tres pensamientos. Vemos que hoy no estamos en un mundo cristiano, sino que estamos en un mundo post-cristiano, por lo cual seguir esperando que la ley dominical venga de cristianos conservadores en la derecha es más irrealista de lo que por ahí pensábamos. Y vemos que este es el grupo que es más probable que traiga la ley dominical. Y también es importante esto porque yo cuando me metí al adventismo, también teníamos muchas ideas fantasiosas de cómo iba a ser la ley dominical. Teníamos esta idea de que podía aparecer en cualquier momento, teníamos muchas teorías de conspiración metidas. Y hoy está bueno entender que nosotros no podemos separarnos de la política para entender la ley dominical, que es una ley. Entonces, más que nunca como adventistas tenemos que tener conocimiento de política y de cómo funcionan las cosas a un nivel más complejo. Tenemos que entender cuál va a ser el partido que se va más se afila al lado de Satanás y cuál el de Dios, porque esto siempre fue una cuestión de política, desde el cielo, ¿no? Entonces dice que se separaron dos partidos políticos en el cielo, el partido político de Dios y el partido político de Satanás, y los ángeles tuvieron que votar, ¿no? Satanás por la libertad y Dios más por la igualdad, ¿no?
Entonces, hoy nos toca a nosotros empezar a ver esto y a decidir. Y no creamos que cuando vamos a la libertad es como una prueba fácil de ver. Vemos que es re compleja, que es re sutil. Y por eso tantos ángeles también se fueron del lado de Satanás. Simplemente a modo de resumen, ¿sí? Tenemos que entender que cuando vemos a la derecha, tenemos que ver más allá de los evangélicos conservadores que buscan la unión iglesia y Estado, porque estamos en un mundo post-cristiano y las cosas son diferentes a como la veíamos anteriormente. Vemos un grupo que se viene levantando desde 2009 con una perspectiva libertaria, atea, que defiende los derechos de los hombres y que se ponen al feminismo y a los derechos del LGTB. Están totalmente en contra de las políticas de izquierda que abogan por la igualdad, y frente a estas políticas se sienten amenazados, y esta es la fuerza que nos va a impulsar a la ley dominical. Se trata de una derecha activista y militante, y es más millennial de 20 a 40 años. Y eso es todo. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algo más para decir, algún comentario. ¿Está todo? Un pensamiento. De nada, Mica, un placer. Si no, nadie más tiene una opinión, podemos cerrar y oramos. ¿Sí? Padre nuestro que estás en el cielo, mi Dios, te quiero agradecer por la luz que nos das, porque nos estás ayudando a entender las complejidades que tiene nuestra realidad, Señor. A veces cuando pensamos que no podemos saber más, vos nos mostrás que todavía hay mucho más para profundizar y entender. Y que de eso depende también nuestra salvación, mi Señor, para poder tomar las mejores decisiones y beber de la fuente de información correcta. Te pido, Señor, que tú nos sigas ayudando y nos sigas, por sobre todo, ayudando a amar tu información, tu verdad, mi Dios, y tu camino. Gracias por esto en nombre de Jesús. Amén. Gracias, muy bueno. Amén. Muchas gracias, estuvo muy claro, bien los puntos